Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos de las celebridades, las relaciones y todo lo que nos hace suspirar y comentar sin parar. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha revolucionado las redes sociales y que estoy segura, les va a dejar pensando. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, dos estrellas que han conquistado corazones y que por alguna razón, siempre están en el centro de la conversación, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, porque vamos a sumergirnos en un rumor, una revelación, que ha sorprendido a muchos y que podría cambiar nuestra perspectiva sobre el galán turco por excelencia. Vamos a desentrañar el gran temor de Can Yaman y las posibles consecuencias que esto puede tener en su vida personal y profesional. Así que prepárense, porque hoy vamos a desentrañar una historia llena de sorpresas. Y por supuesto, antes de empezar, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, cada semana, nuevo contenido fresquito y lleno de emociones. Pero, ¿por dónde empezamos? Bueno, para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que situarnos. Demet Özdemir, esa talentosa y carismática actriz que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, y Can Yaman, el irresistible actor que nos hizo suspirar en Erkenci y Dolunay, han sido el dúo soñado por muchos fans. Su química en pantalla era innegable y las especulaciones sobre una posible relación fuera de las cámaras no se hicieron esperar. Aunque ambos siempre han mantenido una postura muy profesional y reservada sobre sus vidas privadas, la prensa, los rumores y los deseos de los fans siempre han estado ahí, alimentando la curiosidad. La chispa entre Demet y Can en la serie Erkenci fue innegable. La forma en que se miraban, la conexión que transmitían en cada escena, la complicidad que parecían tener, todo ello generó un entusiasmo desbordante entre los seguidores de la serie. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que pedían a gritos que esa química trascendiera la pantalla. Y aunque ellos siempre se mantuvieron cautos, la expectación crecía día a día. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. Y así la historia de Demet y Can, dentro y fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno. En este contexto y después de años de especulaciones y rumores, llegó una declaración, una revelación que sacudió a todos. La mismísima Demet Özdemir, en una entrevista que se viralizó rápidamente, reveló un detalle inesperado sobre Can Yaman, un secreto que, según ella, le habría confiado en alguna ocasión. Y es que, amigos, el gran temor de Can Yaman es no tener una hija. Perdón, me corregí, quise decir, que el gran temor de Can Yaman es tener una hija. Sí, lo escucharon bien. Según Demet, Can Yaman no querría tener una hija. La razón, o al menos lo que Demet dejó entrever, es que Can es muy protector y consciente de la sociedad, de los peligros y de las expectativas que recaen sobre las mujeres, especialmente en el ámbito público y mediático. La idea de que una hija suya pudiera verse expuesta a las críticas, a las presiones y a los posibles riesgos que conlleva la vida actual, le causaría un gran temor. La declaración de Demet, aunque breve, fue contundente. Sus palabras resonaron en el imaginario colectivo, generando un debate que trascendió las fronteras de las redes sociales. ¿Por qué un hombre como Can Yaman, considerado un sex symbol y un hombre exitoso, podría tener tal temor? ¿Qué es lo que le impulsa a sentir esa preocupación? La reacción en redes sociales fue inmediata y diversa. Los fans, divididos entre la sorpresa, la incredulidad y la reflexión, se lanzaron a analizar las palabras de Demet y a debatir sobre el tema. Algunos expresaron su apoyo y comprensión hacia la postura de Can Yaman, argumentando que se trataba de una preocupación legítima y comprensible, especialmente para una figura pública que conoce de cerca la exposición mediática y los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. Otros, en cambio, manifestaron su decepción, sintiendo que esta revelación empañaba, de alguna manera, la imagen del galán. Para ellos, la idea de que Can Yaman no deseara tener una hija resultaba difícil de asimilar, y cuestionaron las razones detrás de este temor. Algunos incluso llegaron a especular sobre las posibles motivaciones de Can, buscando explicaciones que justificaran su postura. Y por supuesto, no faltaron aquellos que con curiosidad y un toque de morbo, buscaron más detalles y especularon sobre las posibles razones detrás de este temor. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y conjeturas sobre la personalidad de Can Yaman y sus posibles motivaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo
¿O esto es realmente el gran temor de Can Yaman? ¿O es solo una interpretación, una conclusión sacada a partir de algunas conversaciones y gestos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y nos invita a reflexionar. Porque, recordemos, estamos hablando de rumores, de revelaciones que no han sido confirmadas directamente por Can Yaman. Aunque la fuente es nada más y nada menos que Demet Özdemir, es importante ser cautelosos y no dar nada por sentado. La propia Demet, al ser preguntada sobre el tema, podría haber sido malinterpretada, o tal vez, sus palabras fueron sacadas de contexto. O simplemente podría ser una anécdota que compartió con naturalidad, sin darle mayor importancia. La realidad es que Can Yaman siempre ha sido muy discreto con respecto a su vida personal. Ha evitado las entrevistas que profundizan en su intimidad y ha mantenido una distancia prudente con la prensa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Demet Özdemir revelaría algo así? ¿Hay algún significado oculto? ¿Es una forma de justificar, de explicar la aparente falta de interés de Can en formar una familia? ¿O quizás simplemente es una anécdota que Demet compartió con naturalidad, sin darle mayor importancia? El hermetismo de Can Yaman con respecto a su vida personal ha sido una constante a lo largo de su carrera. El actor, conocido por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo, ha preferido mantener su vida privada al margen de los focos mediáticos. Esta actitud, aunque respetable, ha generado aún más curiosidad entre sus seguidores y ha alimentado las especulaciones sobre su personalidad y sus decisiones. La decisión de mantener su vida personal en privado puede estar motivada por diversas razones. Tal vez Can Yaman busca proteger su intimidad y evitar la intromisión de la prensa y los paparazzi. O tal vez simplemente prefiere que su trabajo sea el que hable por él, y no su vida personal. Cualquiera que sea la razón, esta postura ha contribuido a generar un aura de misterio alrededor del actor, lo que ha incrementado aún más el interés del público. Lo cierto es que esta revelación, independientemente de su veracidad, nos invita a reflexionar sobre muchos aspectos. Nos hace pensar en la protección, en la vulnerabilidad, en el rol de la mujer en la sociedad y en las expectativas que se depositan sobre los hombres y las mujeres. Nos hace cuestionar la imagen que tenemos de las celebridades y nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, también hay personas con miedos, preocupaciones y decisiones personales. Imaginen por un momento las razones que podrían llevar a Can Yaman a sentir este temor. Tal vez como figura pública ha sido testigo de las dificultades y los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Tal vez ha visto de cerca el acoso, la crítica despiadada, la presión por encajar en ciertos estándares de belleza y comportamiento. O tal vez simplemente es un hombre sensible con una gran empatía, que se preocupa por el bienestar de sus seres queridos. La preocupación de Can Yaman podría estar fundamentada en su propia experiencia. Como figura pública ha estado expuesto a la crítica, a los juicios y a la constante presión de los medios de comunicación. Es posible que al ser consciente de la exposición mediática a la que se somete a las mujeres, sienta una mayor preocupación por la seguridad y el bienestar de una hija. Además, no podemos olvidar que las relaciones entre Demet Özdemir y Can Yaman son complicadas y, a veces, tensas. Después de su exitosa colaboración en Erkenci-Kuş, se rumoreó que la relación entre ambos no terminó de la mejor manera. Algunos medios especularon sobre disputas laborales y desacuerdos personales. Entonces, ¿cómo interpretar esta revelación? ¿Es un comentario inofensivo? ¿O hay algo más? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de especulaciones y rumores desde que compartieron protagonismo en Erkenci-Kuş. La química que existía entre ellos en la pantalla generó un gran entusiasmo entre los seguidores de la serie, quienes deseaban que la relación trascendiera la ficción. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ambos actores pareció enfriarse, y surgieron rumores sobre posibles disputas y desacuerdos. Los medios de comunicación, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, no tardaron en especular sobre los motivos de esta aparente distancia entre ambos actores. Algunos sugirieron que las diferencias creativas y profesionales habían provocado tensiones en el set de rodaje. Otros, en cambio, apuntaron a posibles conflictos personales que habrían afectado la relación entre ellos. Independientemente de los motivos, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido compleja y, en ocasiones, tensa. Esta situación añade un elemento de intriga a la revelación de Demet, ya que podría sugerir que existen resentimientos o diferencias sin resolver entre ambos.
O simplemente podría ser un comentario inofensivo, sin ninguna intención oculta. Por otro lado, esta noticia nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de la fama y el éxito, hay personas con sus propias inseguridades, miedos y sueños. Y a veces las revelaciones más inesperadas nos acercan a la realidad humana, a la complejidad de las emociones y a las decisiones que tomamos en la vida. La fama y el éxito, aunque pueden ser atractivos y deseables, también conllevan una serie de desafíos y responsabilidades. Las celebridades a menudo se ven sometidas a la presión de mantener una imagen pública impecable, lo que puede generar estrés, ansiedad y otras dificultades emocionales. Además, la exposición mediática constante y la invasión de la privacidad pueden afectar negativamente la vida personal de las celebridades. Las críticas, los juicios y la falta de intimidad pueden generar sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, existen seres humanos con sus propios miedos, preocupaciones y deseos. La revelación de Demet Özdemir sobre el supuesto temor de Can Yaman a tener una hija nos recuerda que, a pesar de su éxito, las celebridades también son personas con emociones y sentimientos, y que sus decisiones personales pueden estar influenciadas por factores complejos y diversos. En conclusión, la revelación de Demet Özdemir sobre el supuesto temor de Can Yaman a tener una hija es un tema que da mucho que pensar. Nos invita a reflexionar sobre la protección, la vulnerabilidad, las expectativas sociales y la complejidad de las relaciones humanas. Aunque no podemos dar por sentado que esta información sea totalmente precisa, sí que nos permite acercarnos un poco más a la persona detrás del personaje, al hombre detrás del galán. Y al final, eso es lo que nos hace más cercanos a nuestras estrellas favoritas. La revelación de Demet Özdemir, independientemente de su veracidad, ha generado un debate interesante y ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas. Nos invita a reflexionar sobre la protección, la vulnerabilidad, las expectativas sociales y la libertad de elección. El hecho de que Can Yaman, una figura pública admirada por su atractivo y su éxito, pueda tener este temor, nos muestra que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sus propios miedos e inseguridades. Nos recuerda que las decisiones personales de cada individuo son complejas y están influenciadas por factores diversos. La reacción del público ante esta revelación ha sido variada y diversa. Algunos han expresado su comprensión y apoyo, mientras que otros han manifestado su decepción. Esta diversidad de opiniones pone de manifiesto la complejidad de las emociones y las diferentes perspectivas que existen sobre el tema. En última instancia, la revelación de Demet Özdemir sobre el supuesto temor de Can Yaman a tener una hija nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto hacia las decisiones personales de cada individuo. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, existen seres humanos con sus propias historias, miedos y sueños. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es verdad? ¿Entienden el temor de Can Yaman? ¿Qué más les gustaría saber sobre esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Ya saben, cada semana, nuevas historias, nuevos secretos y muchas emociones. Además de la reacción del público, esta revelación también plantea preguntas sobre la ética de la comunicación en el mundo del espectáculo. ¿Es correcto que una celebridad revele información personal de otra, incluso si no se trata de una información confidencial? ¿Hasta qué punto es legítimo que los medios de comunicación se interesen por la vida privada de las celebridades? La línea entre la información y la intromisión es, a menudo, difusa. Los medios de comunicación, por su parte, deben equilibrar el derecho a la información con el respeto a la privacidad de las personas. Y las celebridades, por su parte, deben ser conscientes de que al aceptar la fama, también aceptan una cierta exposición mediática. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre las celebridades pueden ser complejas y a veces tensas. Las declaraciones y los rumores pueden generar controversia y afectar la imagen pública de las personas involucradas. Por eso es fundamental abordar estos temas con cautela y responsabilidad. En última instancia, la revelación de Demet Özdemir sobre el supuesto temor de Can Yaman a tener una hija nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la privacidad y la responsabilidad de los medios de comunicación. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour,
existen seres humanos con sus propios miedos, preocupaciones y decisiones. El futuro de Can Yaman y su vida personal es incierto. Sin embargo, su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos es una señal de su deseo de proteger su intimidad y su bienestar. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida de la manera que considere oportuna. El respeto hacia las decisiones personales de los demás es fundamental para mantener una sociedad justa y equitativa. Las especulaciones y los rumores pueden generar controversia y afectar la imagen pública de las personas involucradas. Por eso es fundamental abordar estos temas con cautela y responsabilidad. En conclusión, la revelación de Demet Özdemir sobre el supuesto temor de Can Yaman a tener una hija es un tema que da mucho que pensar. Nos invita a reflexionar sobre la protección, la vulnerabilidad, las expectativas sociales y la complejidad de las relaciones humanas. Aunque no podemos dar por sentado que esta información sea totalmente precisa, sí que nos permite acercarnos un poco más a la persona detrás del personaje, al hombre detrás del galán. Y al final, eso es lo que nos hace más cercanos a nuestras estrellas favoritas. Y por supuesto, antes de despedirnos, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en este análisis. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotros. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y hasta pronto.